Gloria, sí. Sí, justamente Fátima me había comentado de que el motivo un poco de no saltarnos de vuelta esta semana tenía que ver con eso, ¿verdad? De cómo vamos a integrar todos los datos, eh, que tiene que ver con esa tarea que tenemos de vuelta y bueno, sí, ¿verdad? De hecho que uno de los pedidos era la elaboración, que yo les ayude a elaborar los informes psicológicos, ¿verdad? Para eso nosotros necesitamos integrar los datos o informaciones que vamos recibiendo con respecto a la persona evaluada, ¿verdad? Ni siquiera luego le vamos a llamar paciente todavía, sino a la persona evaluada, ¿sí? Porque ustedes pueden empezar a trabajar a partir de esa posibilidad de salida lateral, ¿verdad? Que tienen. Entonces, inclusive haciendo evaluaciones de tipo de orientación vocacional, pueden hacer ya test de maduración, dependiendo, por supuesto, de los instrumentos y de las estrategias de evaluación que conozcan, ¿verdad? De cuáles son aquellos instrumentos que ustedes están manejando. Bueno, cuando yo les decía la tarea, va a consistir en integrar todos los datos y elaborar el informe, tenía que ver justamente con eso, ¿verdad? Juntar todos los datos a partir, digamos, de esa entrevista inicial que ustedes pudieron hacer con la persona evaluada. En la plataforma yo les alcé varios modelos de entrevistas, de fichas, ¿verdad? Que ustedes pueden utilizar. Lo recomendable ahora por la misma situación, por supuesto, es trabajar con una persona cercana, pero es más por esta situación coyuntural, ¿verdad? Ustedes saben que justamente para mantener la objetividad, lo ideal no es evaluarles a nuestros familiares, a las personas así muy, muy cercanas a nosotros, por la posibilidad de que no seamos objetivos al momento de llegar, digamos, a una conclusión, por todos los datos a veces que manejamos ya fuera de ese escenario de evaluación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo les solicito para esta tarea? Primero, una entrevista. Ustedes tienen la posibilidad de utilizar cualquiera de esos, cualquiera de esos modelos que les pasé, ¿verdad? Entonces, una entrevista inicial, por supuesto que contemple, uno, los datos personales, porque en esa estructura del informe, ¿qué es lo que me pide? Como punto número uno, dice los datos del evaluador, ¿verdad? O sea, en el caso de ustedes, cuando ustedes ya dentro de todo tengan su consultorio, estén trabajando en algún lugar, en alguna institución, generalmente van a utilizar el membrete, ¿verdad? Membrete de la Facultad de Filosofía, membrete del Poder Judicial, membrete y logotipo del consultorio privado que ustedes tengan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso puede ir variando. Si ustedes no tienen una clínica, pero sí están habilitados como profesional, entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden utilizar? El nombre directamente de ustedes. Por ejemplo, licenciada o magíster María Mareco, ¿verdad? Registro profesional, número, la dirección, el teléfono y, por supuesto, algún logo, si es que por ahí ustedes también tienen algún logo específico que les gusta, ¿verdad? O que les gustaría que aparezca ahí en el membrete, ¿sí? Entonces, el primer punto tiene que ver entonces con los datos del evaluador, ese membrete que decimos, que ponemos ahí arriba por lo general. Luego ya vienen los datos de la persona evaluada, ¿sí? Cuando hablamos de la persona evaluada, entonces sí necesitamos consignar el nombre completo. Nombre, si tiene un nombre, ponemos un solo nombre. Si tiene dos nombres o tres,
ponemos así completito, como está en su documento. ¿Sí? La edad y por supuesto también podemos poner la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos cotejar justamente la edad con respecto a la edad de nacimiento. A veces podemos equivocarnos porque ponemos fecha de nacimiento y finalmente no hicimos bien la cuenta y ponemos, qué sé yo, 11 años y la persona ya tiene 12, por ejemplo. Entonces, y en el caso de niños es fundamental también poner esa fecha porque a veces esos 6 meses de diferencia que hacen a un proceso de evaluación puede también determinar el nivel de desarrollo, ¿verdad? Si está conforme a lo que se espera para su etapa o todavía tenemos ese lapso de 6 meses que puede ir variando o madurando, por ejemplo, el niño, ¿verdad? Cuando se trata a veces de madurez psicomotriz, de madurez más bien emocional, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando se refiere a datos personales, nombre completo, la edad, la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, si es que quieren, pueden poner, la dirección, si es que quieren, pueden poner también. Si asiste a la escuela, por ejemplo, cuando se trata de niños o adolescentes, en qué grado está, en qué colegio, más todavía si ese informe es para un colegio, ¿verdad? Entonces, por lo general, eso también se suele poner, ¿verdad? Cuando se trata de un adulto, ya no es necesario poner el colegio, pero sí se puede poner el nivel de instrucción. ¿A qué se refiere nivel de instrucción? Tiene que ver con hasta qué curso hizo, ¿verdad? O en qué nivel educativo está, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner María Mareco, nivel universitario, ¿verdad? Entre paréntesis, puedo poner también cursa la carrera de psicología, 4º año. Entonces, eso ya depende, ¿verdad? Si uno quiere, puede especificar. El otro, como según, ¿qué es lo que sigue después de los datos personales? Podemos ya poner el motivo del informe, ¿verdad? Y así vamos a ir trabajando por parte como para que podamos también ordenando esa integración de datos, ¿sí? Me van interrumpiendo gente, ¿sí? Sin problema si es que quieren preguntarme con respecto a esos apartaditos. Sí. ¿Sería motivo del informe o motivo de la consulta? Muchas veces tiene relación, no siempre. Por ejemplo, el motivo de la consulta puede que me diga, la mamá, bueno, le traigo a mi hijo porque el niño tiene dificultades de aprendizaje según la profesora, ¿verdad? En mi motivo de informe, cuando la mamá me pide un informe, entonces ahí pongo el motivo del informe, es solicitud del informe psicológico a pedido de la madre para informar acerca de las dificultades que se pudieron observar o no para que se presente al colegio, ¿verdad? Entonces, eso también puedo yo poner. A veces el motivo del informe tiene que ver con una evaluación para el Poder Judicial con respecto al estado emocional, por ejemplo, de un niño cuyos padres están en proceso de separación, ¿verdad? Entonces, generalmente tiene una relación, ¿verdad? Entre el motivo de consulta y el motivo del informe. En mi entrevista terapéutica, psicoterapéutica, sí yo pongo el motivo de consulta, pero cuando voy a elaborar un informe suelo poner motivo del informe. ¿Para qué yo quiero? ¿Para qué estoy haciendo este informe? ¿Para quién va a ir ese informe? Porque eso también va a marcar un poco el contenido y el énfasis que le voy a dar, digamos, a mi evaluación. Gracias, ¿Sí? profe. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Porque a veces la mamá quiere que le ayudemos a su hijo nomás a superar las dificultades. A veces a la mamá no le interesa un informe escrito, ¿verdad? Pero necesita ese informe porque el colegio les pide. Entonces, en ese caso, la madre solicita un informe de
psicológico, ¿verdad? Desempeño académico, bueno, no sería desempeño académico porque eso es lo que el colegio da, ¿verdad? Una evaluación psicológica a pedido del colegio, ¿verdad? Entonces se pone ahí que es para el colegio. Por más de que el colegio me pida el informe, ¿a quién yo tengo que hacer esa devolución? No al colegio, sino a la mamá de ese niño o de ese adolescente. Por más de que sea el colegio quien está pidiendo, pero la relación mía es con los padres de ese niño o de ese adolescente. Yo no puedo pasar o sobrepasar la autoridad, por ejemplo, de los padres. Supongamos, y por darles nomás un ejemplo, nosotros como Facultad de Filosofía trabajamos en forma eh, directa con el CEPB, por ejemplo, ¿verdad? No porque la profe del quinto grado me pide que le evalúe a un niño, yo le voy a evaluar sin la autorización de sus padres. No puedo hacer eso. Por más de que exista, por ejemplo, un convenio entre la facultad y el CPB, yo no puedo saltar, digamos, esa autoridad que tienen los padres como tutores legales, ¿no? O sea, yo puedo ser en ese caso objeto de demanda, así como el colegio, ¿verdad? La mayoría de las veces, eso también tenemos que aclararle a las personas. Supongamos, ¿verdad?, que trabajemos con una institución, entonces no. La devolución de los informes se tienen que hacer a la persona y en este caso, si se trata de un niño o de un adolescente, entonces a los padres de esos chicos. ¿Sí? Bueno, en el motivo del informe, entonces, dependiendo de lo que yo, de acuerdo al motivo del informe, de la evaluación, yo voy a seleccionar los instrumentos que voy a utilizar. Si la persona viene y me dice que se siente mal, que llora todo de balde, que bajó mucho de peso, que tiene dificultades para levantarse, para arrancar, parece que todo le es mucho más pesado, que parece que le falta esa fuerza vital, por ejemplo, ¿verdad? No sabe cómo explicar, ¿por qué? Porque no tiene un diagnóstico, más o menos teniendo esos síntomas. ¿Cuál les parece a ustedes qué aspecto yo tendría que evaluar? ¿De qué estoy sospechando? De una depresión, profe. Sí, de una posible depresión, ¿verdad? De una posible depresión. Entonces, fíjense, sí, Valeria, teniendo en cuenta esas características, esos indicadores, y ustedes, claro, van a ir también cuando vayan viendo psicopatología, van a poder ir identificando cuáles son aquellos indicadores así como específicos de determinados cuadros, ¿verdad? Entonces, en función a eso, yo voy a armar mi batería de instrumentos o mi batería de test, como solemos decir, ¿verdad? Mi maletín de evaluación. Entonces, puedo seleccionar un cuestionario que mida depresión, ¿verdad? Probablemente también me diga que, aparte de lo que ya me expresó, que él se siente muy cansado, que le falta el aire, que no puede respirar, que siente como que le aprieta el pecho, ¿verdad? Siente que se le va el aire, empieza también a sentir ciertos temblores, taquicardia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí me va dando otros indicadores. Entonces, sí, el test de Beck dice acá, sí, también. Así mismo, genial. Me encanta que ya estén manejando más instrumentos. Entonces, de acuerdo a eso también yo puedo sospechar de una posible ansiedad, ¿verdad? Entonces, voy así como recogiendo esos datos que la persona me va dando y sobre esa base construyo mis instrumentos, construyo mi batería de test, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo voy a
cuando yo tengo el motivo de consulta, entonces ya eso me va a permitir entonces, uno, tener en cuenta mi entrevista que es sí o sí vital. ¿Por qué? Porque ahí yo voy recogiendo todos los datos que la persona me va proporcionando, ¿sí? El modelo que yo les alcé en la plataforma es un modelo referencial. Inclusive les puse unas fichas que nosotros solemos usar en el consultorio, en el centro psicológico, ¿verdad? Está diferenciado lo que corresponde a niños y adolescentes y lo que es para adultos. Entonces, ahí voy explorando las diferentes áreas. El área somática o fisiológica, ¿verdad? O física, biológica. Tengo también el aspecto emocional, ¿verdad? Tengo el aspecto cognitivo, de los aspectos que hacen a las relaciones sociales, por ejemplo, ¿verdad? Indago un poco también con respecto a la familia. Si es una persona adulta, puedo preguntar acerca de su trabajo, si está casado con respecto a su familia. O sea, tengo una estructura que me permite recabar informaciones con respecto a esa persona. Entonces, aparte de los test que yo fui seleccionando de acuerdo al motivo de consulta, integro con las entrevistas, con lo que yo recogí a partir de las entrevistas. Si mi entrevista lo hice en forma presencial, probablemente también yo pueda recoger indicadores o signos. ¿A qué me refiero signos? Cuando la persona no me dice, pero yo observo. Viene sucio, a veces la persona tiene olor porque no se baña, a veces la persona también viene así como descuidada físicamente, ¿verdad? Viene con los ojos hinchados, entonces no me dice, pero yo puedo observar. Entonces, eso también se toma en cuenta al momento de la evaluación. El comportamiento, la conducta de la persona en esos espacios que yo fui generando para la evaluación. Por lo general, cuando me piden un informe, yo me tomo para esa evaluación. Muy difícilmente yo termine en una sola sesión. Entonces, ojo con eso. Si es un informe judicial, sí que con más razón todavía tengo que tomarme el tiempo. Lo ideal es que yo complete ese proceso en 4 sesiones aproximadamente. ¿Sí? Eso me va a permitir también a mí, uno, ver el nivel de avance que se fue dando en la primera, la segunda, e inclusive también ciertos cambios, ya sea inclusive cambios a favor del paciente o a veces también en contra, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que la persona viene a veces porque le exigen una evaluación psicológica, no es lo porque él quiere, sino porque le exigen. Entonces viene molesto, viene enojado, viene apurado, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso también nosotros tenemos que aclarar que se trata de una evaluación que escapa, ¿verdad?, a nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque hay una orden judicial de por medio. Entonces, que lastimosamente él tiene que seguir, le gusta o no, ¿verdad? Y nosotros también con ese proceso. Porque a veces nos encontramos con ese tipo de personas que quiere y ya, y un informe psicológico para mañana. Y no, tratemos de no comprometernos en ese sentido. ¿Por qué? Porque la persona también es muy cambiante o a veces es demasiado manipuladora y viene ya con esas, digamos, con esas ideas de que quiere para esto y entonces, bueno, ya hice, ya completé y acá está mi evaluación. Entonces, traten de no prestarse para esas situaciones. Le explican bien de que eso lleva su tiempo y su proceso. ¿Por qué? Porque eso también nos va a permitir conocerle un poquito más a la persona. Un poquito más, digo, ¿verdad? Porque es muy, muy difícil a veces a profundidad, inclusive en 4 sesiones, extraer todos los datos con respecto a esa persona. ¿Por qué? Porque a veces nos cuentan lo que ellos quieren contarnos, y no precisamente aquello que está ahí por debajo del iceberg, como decimos, ¿verdad? Sino aquello que está allá arriba superficialmente nomás.
Entonces, tengamos cuidado en ese sentido. Bueno, entonces, luego del motivo de informe, yo tengo que expresar ahí los instrumentos que utilicé para la evaluación, ¿verdad? Entonces se pone instrumentos utilizados y ya puedo poner también y resultados. O puedo poner instrumentos utilizados y abajo en otra sección pongo resultados de la evaluación. En los instrumentos tengo que listar todos los instrumentos que apliqué, que utilicé. Entrevista. Si hice entrevista con los padres, también tengo que dejar constancia. Si le entrevisté a la profe, aunque sea por teléfono, también puedo poner entrevista con la maestra. Si le entrevisté, por ejemplo, a la persona con quien vino, porque a veces los padres vienen una sola vez y después ya los chicos vienen con los abuelos, entonces también yo tengo la posibilidad de entrevistar a los abuelos. ¿Por qué? Porque ellos manejan varias informaciones con respecto a los chicos, ¿no? Entonces, especifico eso. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Claro, claro que sí. O dijiste que teníamos que citar los instrumentos utilizados y antes de eso o después de eso dijiste otra cosa y ahí me perdí. Sí, muchas veces podemos utilizar como título, por ejemplo, instrumentos utilizados y resultados. Ah, ok. Entonces Esa ya parte. pongo un título. Gracias. Sí, creo que es esa parte, ¿verdad? O puedo también poner instrumentos utilizados, hago mi listado y después recién pongo resultados de la evaluación. Gracias, profe. ¿Se entiende? Bueno, entonces, si yo voy a usar testivos, tengo que poner el nombre de los test proyectivos. O a veces también utilizo como referencia. Puedo poner test gráficos, ¿verdad? Porque utilicé varios. O puedo especificar test de persona bajo la lluvia, el test de rol, puedo poner el test de figura humana. Depende de lo que ustedes utilicen, ¿verdad? Depende. Otro, si yo estoy utilizando una escala, también tengo que poner el nombre de esa escala. Recién también me dijeron, ¿verdad? El test de Beck. Sí, el inventario de Beck, se pone también eso. Entonces se hace como un listado de instrumentos. ¿Por qué? Porque muchas veces esos informes son leídos por técnicos, por psicólogos, por personas que manejan también los mismos instrumentos o términos técnicos que nosotros. Entonces la persona va a decir, este ya fue o esta persona ya fue evaluada con estos instrumentos. ¿Puedo volver a aplicar los mismos en caso de que vuelva a ser sometido a una evaluación? O puede que diga, no, si ya pasó por estos test, voy a utilizar otros para complementar lo que ya. Porque a veces también se duda el informe o realmente parece confiable nuestro informe. Dependiendo de lo que se exprese o a veces dependiendo también de lo que se quiere con ese informe, ¿sí? Bueno, hago el listado. No hay una cantidad máxima ni mínima de instrumentos que yo pueda utilizar. ¿Por qué? Porque va a depender de ese motivo del informe. Si yo necesito conocer el nivel de madurez de un niño, por ejemplo, puedo aplicar el test gestáltico visomotriz, puedo aplicar un test de inteligencia, puedo aplicar a lo mejor el test de la figura humana, puedo aplicar otros instrumentos que considero apropiados para esa franja etaria y en función a ese motivo, ¿verdad? Cuando se trata de adolescentes, hay varias escalas también. Y cuando se trata más bien de adultos y de psicopatologías, yo tengo ahí también los criterios diagnósticos que puedo incorporar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos criterios diagnósticos? Y tenemos el manual de SM5 y tenemos el CIE 10, que también nos arroja eso que hace rato al principio dijimos, ¿verdad?
Cuando la persona presenta estos rasgos, presenta estas características desde hace tanto tiempo, etcétera, eso está en el manual, en el DSM-5 o en el CIE-10. Entonces, también eso es se considera como un instrumento para diagnóstico. ¿Conocen ya esos manuales? ¿O escucharon hablar? Me imagino, ¿verdad? Sí, conocemos. Conocen. Bueno. Ok, entonces, cuando yo voy a establecer el informe, pongo de que considero oportuno la utilización de esos instrumentos teniendo en cuenta el motivo del informe, ¿verdad? Entonces, como que ya especifico también ahí por qué selecciono esos instrumentos. Así, 2, 3 líneas, ¿no? Como para justamente aclarar eso, ¿verdad? Bueno, posterior a eso, yo ya apliqué todos mis instrumentos, ya apliqué todo y ahora, ¿qué hago con esto, verdad? Y bueno, hacemos el análisis teniendo en cuenta, ¿verdad? Lo que la persona vio, lo que yo pude observar y también, por supuesto, lo que arrojó en los test. ¿Sí? Si es un test cuantitativo, entonces, bueno, pongo también eso, ¿verdad? Obtuvo tantos puntos de lo que significa tal cosa, tal cosa, tal cosa. Eso es fundamental. Por ejemplo, cuando ustedes aplican un test de inteligencia, generalmente allí se habla de los percentiles, ¿verdad? O sea, habla de un coeficiente intelectual correspondiente al término medio y entre paréntesis obtuvo tantos puntos, ¿verdad? Obtuvo percentil tanto. Entonces, eso también se va poniendo, ¿verdad? Hay test que son mucho más descriptivos, ¿verdad? Donde ya directamente habla acerca de las características de la persona teniendo en cuenta esos resultados. Entonces, en la medida que yo menciono los instrumentos, en ese orden también ya puedo ir mencionando después, en la sección de resultados, entonces, cuáles son los datos significativos que me fue dando, que me fue arrojando ese instrumento o ese test. Allí, por ejemplo, ¿verdad? Si yo aplico 2 cuestionarios que evalúan personalidad, no voy a estar repitiendo. Si en un instrumento me dice la misma cosa que me dice en el otro, ¿verdad? Entonces, una sola vez nomás voy a poner eso, no voy a estar repitiendo 2 veces. ¿Sí? Entonces, los instrumentos de personalidad aplicados mencionan que el evaluado arroja tales y tales o presenta tales y tales características. Lo importante en una evaluación y cuando hacemos el análisis de los resultados es no centrarse solamente en los aspectos negativos. Ojo con eso. Empecemos justamente con los aspectos positivos. ¿Cuáles son aquellos rasgos positivos que fuimos encontrando en la persona? Porque imagínense un informe que me remiten y donde yo veo que todo está mal. Imagínense el efecto que eso ocasiona en la persona que recibe su informe psicológico. El impacto, por lo general, es bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que siempre tratar de equilibrar tanto los aspectos positivos como también los aspectos a mejorar o los aspectos así como llamativos o a tratar, porque justamente el motivo de la consulta o el motivo del informe no es solamente una evaluación, sino el posible tratamiento y la mejora de ese estado de salud mental de la persona. Entonces, recuerden que lo positivo me sirve como base para que yo pueda, potenciando esos aspectos positivos, entonces generar también planes de mejora con respecto a aquellos aspectos no tan favorables. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende? Bien.
Bueno, entonces no se olviden de eso, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a hacer el análisis de los resultados y vemos baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, nivel de desarrollo por debajo de lo esperado para su edad. Por otro lado, también conductas y actitudes disruptivas, por ejemplo, en un niño, ¿verdad? Hipersensibilidad, hiperquinesia, parece que todo está mal, ¿verdad? Entonces, bueno, pero algo positivo tiene que tener esa persona o ese niño, ¿verdad? Porque encima luego ya viene rotulado al consultorio, imagínense con esa evaluación, capaz que ya ni siquiera le quieran admitir al niño, ¿verdad? O quieran desmatricularle ya por esos rasgos, ¿verdad? Entonces, tenemos que siempre rescatar esa posibilidad de que el niño o el adolescente o la persona tiene las posibilidades de mejorar, digamos, esas a sí mismo. Podemos espantar al cliente o acentuar aquello a sí mismo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, cuidemos, ¿sí? Bueno, eso con respecto a los resultados. No siempre la persona va al consultorio porque se siente mal, ¿no? Sino muchas veces porque quiere conocerse un poco más, porque de repente también ya escuchó mucho hablar de la psicología y le gustaría saber cómo es. A veces pasa con ustedes también los de cuarto o quinto que quieren saber cómo es la atención en consultorio, ¿verdad? Cómo uno pasa o qué es lo que se vive estando del otro lado, digamos, del escritorio, ¿verdad? Entonces, no está mal, al contrario, ¿verdad? No viene, no está de más que uno tenga esas ganas o esa curiosidad, ¿verdad? Y por otro lado, también se aprovecha para establecerse un plan de desarrollo, inclusive individual, profesional, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando quieran, ¿verdad? Les invito a que vayan, visiten el centro y también, así como dijimos, también vamos a armar nuestros grupos para que ustedes tengan esa posibilidad de experimentar, no como pacientes, sino ya como futuros profesionales, ¿sí? Bueno, volviendo a nuestro informe, ¿verdad? Una vez que yo expuse todos los resultados, tengo que establecer, por supuesto, lo que serían ya las conclusiones y recomendaciones. Bueno, así mismo, Francis. No, tenemos que integrar siempre, ¿verdad? La teoría con la práctica como para que realmente tenga sentido todo esto también que decimos, ¿verdad? Sí, yo creo que estamos a tiempo y a pesar de estas limitaciones que tenemos aún, se va a poder hacer esa práctica, aunque sea a 2 metros de distancia con un evaluado o con un paciente, pero se va a poder, ¿sí? ¿Dónde queda el centro de nuestra facultad? En el bloque nuevo, decimos nosotros, ¿verdad? En el área de posgrado hay un pasillito, ¿verdad? Que conduce hacia el otro portón, ¿verdad? Que está sobre de las Llanas y creo que es Coronel Gracia, si no me equivoco, ¿verdad? En el segundo bloque está nuestro centro. Bueno, ahora nosotros vamos a hacer nuestras atenciones psicológicas, pero en forma telefónica o virtual. No hacemos todavía en forma presencial. Ya nos estamos yendo a la facultad, pero las atenciones todavía se dan de esa forma. Por eso no vamos ya, porque ya tenemos pacientes ahí en físico, sino todavía son los pacientes que llaman por teléfono, ¿no? Bueno, una vez que integramos los datos de las evaluaciones, ¿verdad? Así como les digo, establecemos las conclusiones. En las conclusiones rescatamos los aspectos más sobresalientes, ¿verdad? Las conclusiones no necesariamente tienen que ser así como largas, se planteó ya en los resultados, porque a veces la parte más larga tiene que ver con el análisis de los resultados, ¿sí? Los que yo voy consignando ahí. En las conclusiones y recomendaciones puedo poner, por ejemplo, si el niño necesita o el adolescente necesita alguna reevaluación psiquiátrica, psicológica,
psicopedagógica, fonoaudiológica, neurológica, etcétera. Entonces, en base a los resultados obtenidos, se recomienda que fulano de tal sea evaluado por ejemplo, un neurólogo a fin de descartar alguna patología neurológica o alguna psicopatología, ¿verdad? Teniendo en cuenta siempre esos resultados. Si el informe es para la maestra, por lo general ella solicita que nosotros demos ciertas orientaciones de cómo ella puede actuar con respecto al niño o con respecto al adolescente. Entonces, allí, si eso es lo que nos piden, entonces también nosotros podemos eh, dar ciertas recomendaciones, ¿verdad? Si, por ejemplo, es un niño sumamente tímido, que no se puede relacionar, que tiene dificultades por su timidez, a veces por su baja autoestima, entonces que no tiene luego amigos y la profe le quiere ayudar y nos pide esas recomendaciones, entonces por supuesto que nosotros le vamos a recomendar a la profe, ¿verdad? Y eso queda ahí por lo general por escrito. Se le recomienda a la profe que promueva, por ejemplo, la participación del niño en actividades grupales, que ella misma valorice los logros, por ejemplo, a nivel público, con respecto a lo que hace el niño. Entonces, vamos así como exponiendo también aquellas estrategias que van a potenciar las habilidades sociales del niño. Y si nosotros vemos que el niño tiene esas características, entonces dentro de las recomendaciones también, por supuesto, vamos a poner que se necesita trabajar con el niño en la potencialización de sus habilidades sociales, ¿no? Como para que el niño también se redescubra, se autovalore y logre expresar sus emociones, sus sentimientos, sus ideas, etcétera, ¿no? Entonces, Profe, decime, te escucho. En el caso Sí, de niños y de adultos sí, también, ¿verdad? Le pedimos sí, los sí, sí. análisis clínicos para descartar algo fisiológico, digamos, antes de la evaluación o le colocamos en la evaluación esa observación. Sí, dependiendo de cómo nosotros le veamos al niño, ¿verdad? Fíjense que cuando nosotros hacemos las observaciones, por lo general vemos si un niño está desnutrido, podemos diferenciar, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, que el niño tiene demasiadas manchas en la piel, demasiadas picaduras, que tiene un aspecto amarillento, pálido, cuando la mamá luego nos dice, ¿verdad?, de que hace rato que ni siquiera le hace un examen médico, entonces ahí, inclusive en la sesión, nosotros ya podemos recomendarle a la madre y que en ese proceso de evaluación nos traiga los resultados. Si no hace eso, entonces nosotros en ese informe escrito podemos constar de que se le solicita un examen médico. Por supuesto, nosotros no le podemos ahí listar, ¿cómo sería? Las áreas que tiene que ser evaluado por un pediatra o por un clínico, ¿verdad? Pero nosotros podemos recomendarle sí un análisis clínico teniendo en cuenta de que hay ciertos factores del desarrollo que podrían estar incidiendo también en la conducta del niño, ¿verdad? Fíjense que un niño con muchos bichos, muchas yardias, ¿verdad? Puede ser un niño inquieto. Eso molesta porque eso hace que el niño muchas veces ni siquiera pueda dormir bien, tenga pesadillas, lo que come parece que no digiere o come demasiado, ¿verdad? Entonces, y nosotros a veces sospechamos de ansiedad y no, probablemente ese niño esté minado de yardias y eso esté ocasionando, por ejemplo, que él esté re inquieto, que no pueda quedarse quieto, por ejemplo, en su silla. Muchos casos tenemos de eso, ¿verdad? Entonces, sí conviene que se le pida un análisis clínico. Ya durante ese proceso de evaluación o si no, posterior, cuando
tengamos, cuando hagamos el informe. Igual, si el niño va a seguir su proceso de tratamiento con nosotros, entonces hacemos el seguimiento. ¿Por qué? Porque él va a traer los resultados de sus análisis. Y la gran ventaja que hoy día tenemos es que podemos interpretar los resultados. Le pica el culito, así mismo, totalmente. Y a veces evaluamos como que el niño es hiperactivo y sin embargo está lleno de yardias, ¿verdad? Lleno de cebollí, como decimos, ¿verdad? Entonces son aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo esa evaluación. Inclusive eso se nota en la piel, las manchitas que tiene en la carita, en los brazos, ¿verdad? Entonces, es fundamental. Y aunque ustedes no crean, ¿verdad? A veces no es un niño súper sano luego, ni no se enferma, ¿verdad? Pero bueno, aparentemente no, ¿verdad? Pero tenemos que ver también cómo es su estilo de vida, ¿verdad? Qué tipo de alimentación tiene. Recuerden que los más gorditos no son siempre los más sanitos, ¿verdad? Son todos fortachones, pero a veces realmente están con sobrepeso o tienen colesterol y eso mismo a la larga también puede dar ciertos problemas, digamos, conductuales o de comportamiento, ¿verdad? Sí, no tienen Profe, que tener miedo de solicitarle esa interconsulta. Sí, sí, Julieta. justo te iba a preguntar eso que acabas de decir, porque recuerdo que el año pasado en tu clase de Hmm, evolutiva habías comentado que hmm, tenían esos casos en el consultorio comunitario ahí en la facultad, que había chicos que se iban sí, diagnosticados con trastorno de hiperactividad, pero que en realidad tenían yardia o cebollillo, que eran chicos descuidados. sí. Así mismo. O fíjense la anemia también. ¿Qué ocasiona la anemia? En cualquier persona, independientemente de la edad. La mala alimentación, por ejemplo, también. Sí, la mala alimentación. La anemia. Hay chicos que son anémicos y vienen caigüe, siempre luego parece que están cansados, parecen desmotivados, les pedís que hagan algo y no solamente los niños, los adolescentes y nosotros los adultos también, ¿verdad? Bostezo todo de balde, parece que siempre estoy cansado, ¿verdad? Entonces yo digo, pero ¿será que me estoy deprimiendo? ¿Será que estoy estresado? No, un análisis clínico puede revelar un montón de cosas. Inclusive, a lo mejor estoy con problemas de tiroides, en el caso, por ejemplo, de las mujeres también es muy típico, ¿verdad? Está con un hipo o un hipertiroidismo que genera un cambio conductual importante. Entonces, eso también nosotros tenemos que ir considerando como información de relevancia al hacer una evaluación o un proceso de tratamiento, ¿verdad? Entonces, no solo para el informe, sino en un proceso de tratamiento o de intervención en sí, ¿verdad? Entonces, fíjense que los datos clínicos nos pueden arrojar un montón de información útil, desde una yardia, desde la anemia, ¿verdad? Entonces, no es que el niño está desmotivado, sino necesita, está así como que, como decís, ¿verdad? No está bien alimentado o necesita algún tipo de reconstituyente justamente para que le levante un poco ese estado de ánimo. No es precisamente que está deprimido, entre comillas. Mejorar su Hay estilo algo. de, o sea, cambiar su estilo de vida. Sí. Claro, y eso mismo es lo que también ustedes después en las recomendaciones pueden poner. Inclusive que los niños participen de actividad física. Y uno dice, pero ¿y usted no es profesora de educación física para decirme que tengo que llevarle a mi hijo al parque, por ejemplo, ¿verdad? No, no soy, pero nosotros tenemos que tratar de tener esa visión integral del individuo. No solamente, le duele la cabeza y yo le indico una aspirina para que le pase el dolor. Lo nuestro es mucho más abarcativo, es mucho más integral. Entonces, a veces hasta nos convertimos en nutricionistas, nos convertimos en asesores físicos, digamos, para no decir otra cosa, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos. La persona en su integralidad. ¿Por qué? Porque todo eso influye también en su conducta, en sus emociones.
Y viceversa, las emociones también afectan al desarrollo en sí físico, fisiológico, ¿no? Cuando estamos muy tensas, muy preocupadas, muy preocupados, etcétera, bueno, ¿qué nos pasa? Nos aprieta el pecho, no podemos respirar, comemos más, comemos menos, etcétera, etcétera. Entonces hay una relación demasiado directa entre el aspecto emocional y el aspecto orgánico y viceversa, ¿ya? Bueno, eso con respecto a nuestra estructura del informe, ¿verdad? ¿Cómo se redacta un informe? Y únicamente practicando, gente. No hay de otra. No es fácil redactar, pero tampoco es imposible. Entonces, uno en la medida que va así como integrando esas informaciones, también se va dando cuenta de algunos errores, algunos términos que se pueden utilizar, otros no, ¿verdad? Tenemos que ser sumamente cuidadosos con los términos que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, ¿qué términos? Depende mucho para quién va ese informe. Si va para una psicóloga, si va para el Poder Judicial, generalmente son informes técnicos o para el colegio donde hay un área de psicología. Si es para la madre, si es para los padres, el lenguaje tiene que ser mucho más sencillo, mucho más entendible como para que realmente ellos sepan lo que tienen sus hijos. El papá o la mamá no va a entender lo que es un percentil, ¿verdad? Pero sí va a entender de que su niño responde a la edad o responde a esa franja etaria según los parámetros que se van presentando, ¿verdad? Entonces, utilicemos términos en función a ese motivo de informe y para quién va el informe. Recuerden también, el informe va firmado por la persona que evaluó. En el caso de ustedes, al no tener el registro profesional, pueden firmar, pero siempre con el aval de un tutor o de un supervisor que sí ya está matriculado por el Ministerio de Salud. Sí, puede aparecer el nombre de ustedes, por ejemplo, como evaluador y con la supervisión del profesional, ¿sí? Habilitado. Por ahora, cuando ustedes obtengan su título y ya gestionen su registro profesional, entonces ahí con el sello, la firma, etcétera, perfectamente pueden presentar sus informes psicológicos. Por ahora con aval, con apoyo de. Bueno, pregunta hasta aquí, gente. La tarea. Vayamos a la tarea, ¿verdad? Bueno, ¿en qué consiste la tarea? En hacer esa integración de informaciones y llegar al informe. Eso no. Entonces, pueden hacerse a ustedes mismos o mismas si es que no tienen la posibilidad de hacerle a otra persona. Entonces, cámbiense nomás de nombre, pongan sus iniciales, lo que sea, etc. Eso por un lado. Otra posibilidad es que ustedes le evalúen a alguien a quien tengan así como más cerca. Solamente que, como les dije al principio, capaz que perdamos un chiquitito la objetividad, pero es meramente con fines pedagógicos, para que entendamos cómo se estructura ese informe, esa integración de datos. Yo les pasé en la plataforma, entonces ya tienen modelo de entrevista. Ustedes pueden, sí, utilizar el de bienestar psicológico. Si se van a autoaplicar, genial también, porque es un instrumento así sumamente sencillo, tanto para aplicar como para después interpretar los resultados. ¿Por qué? Porque al interpretar los resultados ustedes tienen también las subáreas que cada una de esas dimensiones evalúa. Entonces, por ejemplo, autoconfianza, por ejemplo, pensamiento positivo, etcétera, etcétera, relaciones interpersonales. Entonces, utilizando esa herramienta así como un parámetro pedagógico, como les digo, ya les va a servir. Más la entrevista, con eso
por ahora es suficiente, pero en la medida que vayan manejando más instrumentos, lo ideal sería que vayan ampliando también esa batería de test, de instrumentos de evaluación. Entonces, entrevista, observación si se puede, ¿verdad? Por otro lado, un instrumento que ustedes seleccionen, que ya sepan manejar, bienestar psicológico si le quieren agregar, por ejemplo, o si quieren reemplazar por alguien me dijo también que manejaba un instrumento de personalidad, entonces también con eso pueden eh, completar esa batería de test o de instrumentos. Y después ya es el procesamiento de los datos y la estructuración del informe. Con eso básicamente cerramos así ese pedido que yo les hacía como tarea de integración de los datos. Se amplió la fecha, si no me equivoco, al 20 puede ser. En la plataforma, si no me equivoco, puse hasta el 20 de noviembre la presentación de esta tarea. Máximo ya, porque si no también nos retrasamos en la cantidad de horas que yo les puedo ir asignando de prácticas. Entonces, me gustaría, si tienen antes, ya mejor. Vamos avanzando con eso. ¿Preguntas con respecto a eso? Profe, yo te... Silencio. Julieta, Rocío. Julieta. Profe, yo lo que te quería preguntar es, porque me habías hecho decir con las compañeras hace 15 días atrás que vaya viendo unos temas de interés y que te avise para ir ampliando la formación que vos nos estás dando. Y quiero, Sí. aprovechando que estamos nomás, los que siempre estamos en las clases, quiero saber más o menos ¿a qué te referías con eso? Viste que pasó 15 días y cómo estuve yo con mis parciales. Entonces ya, no, sinceramente me olvidé de ese punto. Y quiero saber nomás qué es lo que querías también que profundice y te pase también. Entonces así escuchan las compañeras para que ellas también vayan viendo algo que les interese y juntamos entre todas y te pasamos a vos. Sí, bueno, yo entiendo, ¿verdad? La preocupación también de ustedes, ya estamos en cuarto, parece que no sabemos nada todavía, etcétera, ¿verdad? No, realmente tampoco se angustien en ese sentido, ¿verdad? Porque yo creo que ahora recién ustedes van a empezar como a aproximarse a lo que es la realidad del ejercicio profesional, ¿verdad? El tema de las prácticas, el tema de enfocarse mucho más a lo que sería el ámbito clínico. Uno de los temas de interés es este de informe, ¿verdad? Bueno, así como yo les digo, el informe psicológico se construye. Necesariamente nosotros tenemos que ir ejercitándonos en esta modalidad. ¿Cómo yo me doy cuenta si sé hacer un informe? Haciendo. ¿Sí? Haciendo, y en una de esas, ustedes me pasan sus borradores y yo les voy ayudando en la corrección. Entonces, de acuerdo a eso también podemos ir como, ya sé hacer un informe, entre comillas, ¿verdad? O me siento un poquito más segura en la elaboración de un informe. Si nosotros no hacemos, nos quedamos de vuelta con la teoría. Por eso yo les puse como tarea que vale 5 puntos para que ustedes practiquen ese informe. Otra cosa también, cuando yo les decía qué otros intereses, preocupaciones tienen que podemos en una de esas relacionar con nuestra materia de SAP, a eso me refería, Julieta. ¿Qué otros temas, qué otras preocupaciones, qué lagunas, qué vacíos creen que ustedes que tienen? Y de por ahí yo puedo, ¿verdad? No les digo con eso que sé todo, ¿verdad? Pero que en una de esas, bueno, yo puedo darles también así como una manito. A eso me refería con si tienen algunas otras áreas, temas, etcétera, que les gustaría ir trabajando. Porque tenemos un programa que en algún momento también tenemos que retomar. Pero me gustaría así como... Sí. Yo creo que por ahora
como ha sido profe, la única forma de ir paliando y aprendiendo es ir al centro comunitario a hacer las prácticas contigo. Sí, estoy yo y hay otros profes también, gente, así es que no tengan en ese sentido miedo, solamente que vamos a empezar otra vez con cuestiones teóricas y lo vamos a hacer probablemente aprendiendo a manejar las fichas, aprendiendo a hacer entrevistas, ¿sí? Aprendiendo a llenar, por ejemplo, esas fichas, porque a veces también tenemos la estructura, pero ese relacionamiento, esa vinculación entre lo que dice mi ficha y el estar frente a la persona, ya es un paso que yo estoy dando en relación a la práctica, ¿verdad? Y a veces ahí surgen esos temores, esas inseguridades, etcétera, de ¿será que estoy manejando bien? ¿No estoy manejando bien? Me pongo roja cuando voy a hacer este tipo de preguntas, no sé cómo preguntarle esto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos armar grupos y vamos trabajando con respecto a eso, ¿verdad? O sea, lo del centro es el centro de práctica para ustedes. Partan luego de ese principio, ¿verdad? El centro es un centro de entrenamiento de los estudiantes, tanto de cuarto como de quinto. También tenemos el convenio con esas otras instituciones del Estado, ¿verdad? Inclusive algunas privadas donde uno puede hacer su práctica. Pero por eso tenemos que ir como paso a paso afianzándonos en ciertos instrumentos. Un instrumento básico es la entrevista. Entonces, eso tenemos que estar así como cada vez así como más seguros para hacer entrevistas. Y no son entrevistas periodísticas, ustedes saben cuál es el tenor, digamos, del contenido de esas fichas, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy indagando? ¿Cómo puedo preguntar? ¿Qué cosas puedo hacer? Tengo otros modelos también, inclusive las fichas multimodales. No sé si ya escucharon hablar, también hace rato hablaron de Beck, ¿verdad? Y justamente son inventarios creados, ¿verdad? Dentro de la línea cognitiva conductual, donde se tiene así como algunos indicadores específicos. Yo también eso les puedo facilitar como para que nosotros, cuando yo pregunto el área somática o con respecto al área biológica, ¿qué aspectos puedo preguntar? Su alimentación, su estado saludable, si se enferma, no se enferma, ¿verdad? Si cómo fue su desarrollo a partir del nacimiento. Entonces, todas esas informaciones que yo puedo ir como integrando en una entrevista. Por eso justamente el sentido de la psicología evolutiva, ya que Julieta también mencionó, ¿verdad? Entonces, la psicología evolutiva, ¿qué es lo que nos da? Los parámetros que nosotros esperamos se vayan presentando etapa por etapa, ¿verdad? Un indicador de que a los 6 meses el niño responde conforme a lo que se espera, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Qué sucede con el niño a los 6 meses? Comienza a sentarse solito. Comienza en algunos casos a sentarse, gatear, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que son así como indicadores de paranormales. Pero cuando yo veo que el niño ni siquiera levanta los brazos, ni siquiera mueve las piernas y ya tiene 6 meses, ya tengo un indicador de que algo está pasando, ¿verdad? Entonces son así como otra vez la posibilidad de revivir esos conceptos que yo fui aprendiendo en años anteriores. Entonces, eso es lo que no tenemos que perder, la posibilidad de conectar nuestros aprendizajes teóricos con lo que sería ya la práctica. Por eso les digo, animémonos a dar este paso, ya que estamos con informes, ¿verdad? A tomar una franja de edad. No sé si quieren evaluarle a un niño, a un adolescente, a un adulto, autoevaluarse. Depende de las posibilidades de ustedes, pero demos este paso. Aparte que tiene puntos también. Entonces, construyamos ese informe. No importa por ahora la redacción.
me van pasando y vamos corrigiendo ese informe. ¿Quieren enviarme a mi correo directamente o prefieren ya levantar a la plataforma? ¿Cómo prefieren ustedes? Profe, al correo creo que sería el correo. Ujú. Por correo. Entonces yo les voy corrigiendo y les hago la devolución. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Dale, entonces me envían al correo y yo voy revisando y les hago esa retroalimentación y después cuando ya cerremos levantan a la plataforma para la puntuación. ¿Quedamos así? Profe, ¿puedes tengo una decirnos tu consulta. correo? ¿Perdón? Mi ¿Tu correo. correo? Sí, Sí. les voy a, ¿quieren ya ahora? Pásame por WhatsApp, Wilma, yo le paso a los compañeros, dale, por te favor. paso por WhatsApp. Sí, te paso el Hotmail porque ese es el que más uso, ¿sí? Bueno, Rocío y después Ángela, ¿sí? Rocío, tenías una pregunta y después Ángela. Melanie. No, profe, ya, dale. Ángela. Profe, disculpe, no sé si ya mencionó o no, pero ¿cuántas entrevistas son para hacer el informe? ¿Cuántas entrevistas mínimas? Eh, Depende. A un adulto le pueden hacer una entrevista, ¿verdad? Si completaron todos los datos, si se quedaron con alguna duda, entonces pueden hacer en 1 o 2 sesiones las entrevistas. A veces la extensión o la cantidad de sesiones depende de la cantidad también de instrumentos que ustedes van a aplicar. No conviene tenerle a un evaluado 3, 4, 5 horas. Generalmente el promedio por el nivel de atención y concentración es de 1 hora por vez, ¿verdad? 1 hora por sesión prácticamente. Entonces, una entrevista puede ser completa en una sesión, ¿verdad? O una entrevista inicial y después, de acuerdo a lo que la persona les va relatando, entonces van profundizando sobre ese aspecto en la segunda sesión. Entonces, una entrevista inicial, una entrevista profunda. Ujú. ¿Sí, Está, Ángela? profe, gracias. Depende del motivo siempre de consulta. Puede ser la entrevista a la persona, si se trata de niños y adolescentes, recuerden también la entrevista a la mamá, ¿verdad? Eso es fundamental. A la mamá o con quien vive el niño, porque si no está la mamá, vive en España, entonces probablemente le entrevistan a la persona con quien está viviendo el niño o con quien se crió el niño también. En el caso de un adulto, capaz que eso sea mucho más fluido. En el caso de un adolescente, a veces nos toma más tiempo, dependiendo de la actitud del adolescente. Si va luego forzadamente a esas sesiones, entonces probablemente su respuesta sea de sí, no, eh, se mantenga callado o callada, ¿verdad? Entonces, en ese caso cuesta quitarle información. Entonces, inclusive uno puede empezar a hablar sobre sus pasatiempos, lo que le gusta, lo que no le gusta, como para generar justamente ese rapport. Y ahí capaz que en la segunda sí ya venga diferente o con más ánimo, ¿no? Lo importante siempre también es clarificarle a él de que el objetivo de esa evaluación obviamente no es eh, por una cuestión de castigo ni nada, sino es con el propósito de apoyarle en lo que a él le parece que está necesitando ayuda, ¿verdad? ¿Sí? Preguntas, inquietudes. Bueno, Julieta, entonces, el tema de los intereses, las preocupaciones, los otros aspectos que a ustedes les gustaría tratar, ¿verdad? Eso también, vayan pensando, les decía, ¿verdad? Sí, así como una de los pedidos era, bueno, profe, podemos mostrarnos cómo se hace un informe o cómo se construye un informe. Entonces también, si hay otro tema de preocupación, de interés de ustedes, entonces creo que tenemos el tiempo como para ir abordando eso, ¿verdad?
Le dicen a Julieta, le pueden decir a la delegada Fátima, sin problema. Profe, Bueno, cualquier cosa, suponiendo que este año no podamos irnos al centro comunitario y si nos falta horas para completar lo que serían las prácticas, podríamos conversar contigo y nos vamos el año que viene, ¿verdad? A completar estas horas. sin problema. Recuerden que el centro es la casa de ustedes. Necesitamos organizarnos nomás por la cantidad de alumnos, ¿verdad? Por la cantidad que son ustedes. Por eso nomás. Pero recuerden, es la casa de ustedes. Sí, Sí porque o sí básicamente tenemos sí, esa es nuestra preocupación, completar las horas y aprender. O sea, primero aprender y también completar exactamente. las horas a la par. Sí. No les digo cámara GESEL porque cámara GESEL es un entorno cerrado. Ustedes ya conocen el centro, no todos, ¿verdad? Bueno, pegado al centro psicológico está cámara GESEL, que es otra de las materias también que ustedes van a tener, donde justamente ustedes tienen esa posibilidad de ver in situ la atención con respecto a un caso determinado, ¿verdad? En situación de consultorio, por supuesto, nosotros tenemos que ahora nomás por el tema de la pandemia, que no hacemos las atenciones presenciales porque nuestros consultorios son muy chiquitos. Lograr ese distanciamiento de 2 metros eh, es no es imposible, ¿verdad? Se da, pero en forma muy limitada. Pero estar 3 personas allí sí ya es un poquito más complicado. Entonces, por ahora, por eso nomás no se puede todavía hacerlo ahí presencial. Pero yo ya les pasé la ficha, la coordinadora del centro psicológico ya aprobó. Es más, ella ya me dijo que hagamos una reunión con todos los interesados, inclusive con la coordinadora de PPS, que es la profesora Rosa, ¿verdad? Que es la que coordina todas las PPS de clínica. Entonces, no hay problema. Fijemos una reunión de vuelta si es que ustedes están con esa preocupación de las prácticas, como para ir viendo las posibles opciones. Pero el centro está abierto. Si no se puede este año, por este tema de la pandemia, el distanciamiento, sí o sí el año que viene. O sea, cuenten con eso. Aunque ya hayamos cerrado nuestro año lectivo, cuenten con eso. ¿Sí? ¿Cuándo terminan las parciales? Esta semana que entra. Ya. O sea, hasta la semana que viene todavía están así como con exámenes. O sea, sería en la tercera semana, ¿verdad? Sí, Hasta el tercera próximo semana viernes creo que tenemos examen. tienen examen. Bueno, entonces en la siguiente armamos nuestra reunión, si les parece. Ya, súper, están acogotadas, me imagino, entiendo. Bueno, entonces, en la medida de las posibilidades, por eso les puse al 20, en la medida de las posibilidades, vayan haciendo esta tarea. Cualquier duda me escriben individualmente, no hay problema de que me escriban fuera del grupo, aunque la delegada no se canalice por la delegada, si hay alguna duda me escriben al WhatsApp sin problema. Entonces ahí también podemos ir avanzando con esta consigna. ¿Ya? Les voy a dar tu número, profe, en WhatsApp, para que te escriban cualquier cosa. Sí, dale y yo te escribo, Julieta, mi dirección de correo. Entonces ahí me van enviando lo que van avanzando. Pueden utilizar la estructura de informe que yo ya les pasé. También les envié casos, modelos donde se fueron integrando los datos, ¿verdad? Yo entiendo que ahora la cabecita de ustedes está con los exámenes, ¿verdad? Pero si de por ahí alguien ya quiere avanzar, entonces está abierto el canal para que lo hagan. Yo no les puse luego tarea nueva para esta semana, sino esa misma que ya está ahí. ¿Está? Bueno, gente, por lo menos un gusto de vuelta a verles, escucharles y nos organizamos a ver cómo hacemos la clase de la semana que viene. Jueves si tienen examen, me avisan y vemos de vuelta.
Gracias, profe. Dale, cuídense mucho, nos vemos, Chao, profe. que rindan bien. Dale, dale, cualquier cosa me escribe. Chao, chao.